¿Alguna vez nos detuvimos a pensar que un simple texto, cualquiera, podría estar construyendo toda una realidad? Bueno, en este análisis vamos a desarmar precisamente eso. Vamos a ver cómo cada palabra, desde una nota sencilla hasta una noticia de primera plana, es una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande. Y esta pregunta es nuestro punto de partida. ¿Qué hay realmente detrás de las palabras que leemos todos los días? Vamos a descubrir que es mucho, pero mucho más que simple tinta sobre papel. Bien, para entenderlo mejor, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, iremos más allá de las palabras. Después, exploraremos el poder del tono. Luego, analizaremos la estructura y los recursos del lenguaje. Seguiremos con el contexto y el propósito. Y al final, veremos cómo todo esto junto construye la realidad. Lo primerísimo es cambiar la perspectiva. Hay que empezar a ver los textos no como algo que simplemente está ahí para ser leído, sino como algo que fue construido. Cada texto es en esencia una creación con una intención muy clara, pura arquitectura de palabras. Pensemos en esto como si fuera una máquina, ¿sí? Donde el tono, la estructura y el contexto son los engranajes. Quien escribe los ajusta con mucho cuidado para que el resultado no sea solo un texto, sino un mensaje con un propósito súper definido. Créanme, nada es al azar. Empecemos entonces con nuestra primera herramienta de análisis, el tono. El tono es básicamente la actitud del texto. Es lo que nos dice cómo deberíamos sentirnos sobre lo que leemos y sobre la persona que lo escribió. Es como la voz que se oye detrás de las palabras. ¿Suena autoritaria, amistosa, quizá distante o hasta sarcástica? Esa elección no es casual. Revela la dinámica de poder y la emoción que se quiere transmitir desde el vamos. A ver, en este ejemplo, el tono es inconfundible, ¿no? El uso de órdenes tan directas como anda y hace, sumado a esa tremenda amenaza, crea una atmósfera de autoridad y tensión que es imposible ignorar. Queda clarísimo quién manda en esta conversación. Y claro, el tono tiene muchísimas variantes. Podemos pensar en el tono polémico de un debate político, que busca provocar, o contrastarlo con el tono nostálgico de un recuerdo, que lo que busca es conectar emocionalmente, cada uno con un objetivo muy diferente. Bueno, ya que entendemos la actitud del texto, ahora pasemos a su arquitectura. ¿Cómo está organizado? La estructura y los recursos son, literalmente, el plano y las herramientas que le dan forma. Una receta de cocina, por ejemplo, siempre tiene una estructura súper reconocible. Ingredientes, pasos y resultado. Esta rigidez no es un capricho, está diseñada para que todo sea claro y se pueda replicar. O sea, la estructura sirve a un propósito muy, muy práctico. Y si la estructura es el plano, los recursos son los ladrillos. Cada sustantivo, cada verbo, cada metáfora es una elección deliberada. No es lo mismo decir casa que hogar, ¿verdad? Y esa pequeña elección es una herramienta poderosísima para moldear cómo percibe las cosas quien lee. Pero ojo, ni el tono ni la estructura significan nada por sí solos. El elemento que lo cambia todo es el contexto. El dónde y el porqué de un texto pueden alterar su significado por completo. Para entender bien el poder del contexto, imaginemos esta frase. Una sola frase, en dos escenarios totalmente diferentes. Una oficina, de un jefe a un empleado, y una casa, entre hermanos. La frase es idéntica. ¿Podrías abrir la ventana? Pero en la oficina, por la jerarquía que existe, se convierte en una orden sutil. En casa, en cambio, es solo eso, una petición que se puede aceptar o no. Son las mismas palabras, pero crean dos realidades totalmente diferentes. Por eso se dice que el contexto es rey. Por todo esto, la pregunta clave que hay que hacerse al leer cualquier cosa es, ¿qué quiere lograr el autor con esto? ¿Busca informar, persuadir, entretener? Si identificamos el propósito, desciframos la intención real detrás de las palabras. Y ahora sí, vamos a juntar todas estas herramientas. Porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Los textos no solo reflejan el mundo, tienen el poder de construir la realidad que percibimos. Todo texto, pero especialmente las noticias, está conversando con los problemas sociales de su época.
Y es justo ahí donde el lenguaje se convierte en una herramienta poderosísima para moldear la opinión pública sobre esos temas. Miremos este caso real. 2 noticias cubriendo exactamente el mismo evento. El texto 1 habla de travestis violentos desviados. El texto 2, en cambio, habla de la comunidad LGTB que sufrió un golpe. ¿Cómo es posible que describan lo mismo de maneras tan opuestas? Aquí, en esta tabla, está la clave. La magia, o si se quiere, la manipulación, está en los detalles. El texto 1 usa la palabra travestis con una connotación despectiva y le suma adjetivos como violentos, desviados. Los verbos los presentan como los que actúan, los agresores. En cambio, el texto 2 usa comunidad LGTB, que es un término inclusivo, no usa adjetivos negativos, y el verbo clave es sufrió, lo que los posiciona como víctimas. Son 2 realidades opuestas, construidas con meras elecciones de palabras. Y acá llegamos a la conclusión fundamental. El lenguaje nunca, pero nunca es neutral. Cada palabra es una elección consciente que construye una representación del mundo, una que siempre sirve a un propósito, y muy a menudo a una ideología. Así que al entender el tono, la estructura, el contexto, se obtiene la llave. Con esa llave es posible abrir cualquier texto y ver su mecanismo interno, para entender exactamente cómo está intentando influir en nuestra forma de ver el mundo. Y la pregunta final es, para que quede resonando, la próxima vez que se lea una noticia, un correo o hasta un simple post en redes sociales, vale la pena preguntarse, ¿qué realidad está construyendo este texto? Porque las palabras no solo describen el mundo, también lo crean.